7:44 de la mañana, profesor Cabrera. Cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, días después que comenzó el conflicto, muchos, incluyéndome, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿y cómo queda el canal? Porque desde que comenzó el conflicto, había quienes decían, esto puede derivar en una tercera guerra mundial. Dios quiera y no ocurra, ¿no? Pero lamentablemente los hechos que se están sucediendo pareciera que camina hacia allá. Ojalá que no llegue hasta allá, pero todo apunta hacia allá. Y muchos nos preguntamos, como dije, incluyéndome, bueno, ¿y cómo queda el Canal de Panamá en esta historia? El Tratado de Neutralidad. En el camino de preguntarnos varios panameños, oye, ¿cómo queda el canal en un conflicto como este? Nos enteramos que, por ejemplo, Rusia se adhirió al Tratado de Neutralidad del canal. Ese tratado de bajo el paraguas del Pentágono. Ese mismo Tratado de Neutralidad. Resulta que recientemente el buen amigo Ricardo Skilsen, con quien ya tenemos comunicación, y Flor, en el medio de esto, Flor y yo, bueno, ¿a quién podemos traer para que sin ser tan técnico, nos hable un poco del Tratado de Neutralidad? Resulta que nuestro invitado, el buen amigo Ricardo Skilsen, de pronto me escribe, oye, tú sabes que he encontrado y he desempolvado los planteamientos que como estudiantes de la Universidad de Panamá, en el calor del debate de los tratados del canal, los Torrijos Carter, los señalamientos o puntualizaciones que se hicieron a el Tratado de Neutralidad puntualmente. Repito, por eso les digo, el Tratado del Paraguas del Pentágono. Don Ricardo Skilsen está con nosotros en la mañana de hoy para hablar de ese tema. Buenos días, bienvenido. Buen día. Buenos días, Edwin. Buenos días, Flor. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Este es un tema sumamente interesante, el tema de la neutralidad. Algunos la confunden con la neutralidad de Panamá, otros la entienden como la neutralidad sobre el área canalera. Así que son temas interesantes para discutir en lo que sucede con Rusia y Ucrania en este momento. Entiendo, Ricardo, que el Tratado de Neutralidad, me corrige si estoy equivocado, rige para el canal de Panamá, no para el resto del país, ¿es así? Correcto, correcto. Solamente afecta a la franja canalera, pero si las áreas adyacentes perjudican la administración de las áreas canaleras, entonces Estados Unidos tiene el derecho a intervenir en las áreas adyacentes para que no se afecte la administración del canal. Ok. Dicho eso, y nuevamente, por favor, me corrige si me equivoco en lo que digo. Yo recuerdo con bastante precisión que después que esos tratados fueron ratificados, entre comillas, estábamos en dictadura, por el pueblo panameño, en un plebiscito, después, un año después, año y meses después, es ratificado por el Senado de los Estados Unidos con una votación muy estrecha, pero con un pero muy grande, las dichosas enmiendas al tratado. Enmiendas que el pueblo panameño no aprobó. El pueblo panameño aprobó este texto y los gringos aprobaron este texto con enmiendas. ¿Cómo queda esto entonces? En opinión correcto, de ustedes eran en aquel momento estudiantes universitarios y hicieron un análisis del tema. Correcto. Nosotros teníamos un grupo que manejó la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y veíamos el detalle de las negociaciones y recordamos la fecha de la firma en Washington, en la OEA, del tratado fue el 7 de septiembre. Es interesante tomar en cuenta la fecha, el 7 de septiembre del 77. Luego, el plebiscito del pueblo panameño sobre ese tratado, que sabemos que no fue un plebiscito transparente, se aprueba el 23 de octubre. Es interesante tomar en consideración que el Senado norteamericano ratifica los dos tratados, porque uno es el Tratado de Neutralidad y otro es el Tratado de la Administración del Canal, el 16 de marzo, no un año después, sino meses después, el 16 de marzo del 78. El 16 de marzo del 78 aprueba el Tratado de Neutralidad y el 18 de abril el Senado
por ese margen estrecho, justo necesario, eran 66 votos, aprueba el 18 de abril el Tratado del Canal. Entonces estamos hablando de que, sí, cierto, el pueblo panameño que fue al plebiscito, al famoso plebiscito, meses después del 7 de septiembre, no sabía de lo que venía posteriormente en Estados Unidos, 5 meses después, que eran las enmiendas del famoso senador de Concini y el senador Nunn, que cambiaron lo que se planteaba verbalmente por parte de Omar Torrijos. Y lo más importante de esto es que hay un tema muy técnico, sin entrar mucho en el detalle técnico, es que hubo una declaración de entendimiento de Omar Torrijos con Jimmy Carter del 14 de octubre. Es muy importante esa declaración de entendimiento, que fue un debate que si se incluían en el plebiscito, sí o no, y en esa declaración de entendimiento Omar había acordado con Carter de que si había modificaciones, pues ambas partes iban a ver cómo las implementaban o las ejecutaban en una forma interesante. Pero todo eso nos lleva a un debate enorme de que esa declaración de entendimiento tampoco fue debidamente analizada por Panamá y eso no puede haber sido incluida, como algunos alegan, antes del plebiscito. Entonces, el pueblo panameño no conoció, porque fue posterior, las enmiendas de Concini, y ahí es donde viene la figura de que Panamá quedó debajo del paraguas del Pentágono. Porque los senadores exigieron que el tratado de neutralidad fuera indefinido, no tuviera fecha. No hay nunca un tratado sin fecha. Es indefinido, es permanente, por un lado. Y por otro lado, le da un privilegio a los Estados Unidos de que ellos pueden inclusive intervenir como lo intervinieron en 1989 y por argumentos de que puede perjudicarse la administración del canal y del tránsito de los barcos. Y también podemos tener ellos tienen el otro privilegio de que ellos pueden trasladar de un océano a otro barcos de guerra, como ya lo están haciendo, sin hacer la fila, con un privilegio hacia un país. Eso destruye el concepto de la neutralidad. La neutralidad Ahora, que tenemos, pero Ricardo, la invasión del 89, ellos no invocaron el Tratado de Neutralidad. hay muchos argumentos que dicen ellos que sí. Hay muchos argumentos que George Bush hizo comentarios en New York Times que dicen que sí. O sea, nuestro libro que tenemos es un libro interesante porque escrito por nosotros 45 años después, hemos mantenido la misma línea, la misma consistencia, el grupo de los 7 abogados que hemos trabajado eso, que estuvimos verdaderamente controlando y manejando la Facultad de Derecho, que era la facultad que manejaba la Universidad de Panamá frente a la Federación de Estudiantes de Panamá. Esas líneas que nosotros mantuvimos se mantienen hoy día, 45 años después. ¿Quiénes eran estos 7, Ricardo? ¿Quiénes son? No sé si todavía están vivos. Bueno, sí, como no todos están vivos, gracias a Dios, 45 años después. Tenemos a Carlos Lee, que es uno de los voceros de la sociedad civil. Tenemos a Alberto Almanza, que es uno de los que manejó la Comisión de la Verdad. Tenemos a Jaime Jacome, que estuvo de asesor de Mireya Moscoso. Tenemos a Freddy Ponce, que es profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chiriquí. Tenemos a Una Alfú de Reyes, abogada, que vive en Europa, habla 3 idiomas y especialista en temas de derecho internacional, público y privado. Víctor Castillo, abogado, asesor también del Ministerio de Trabajo del gobierno de Varela. Ángel Sánchez, mi persona. Si sumamos a Juan Cristóbal Zúñiga, que es el hijo de Carlos Iván Zúñiga, sumamos a Rafael Zúñiga, que es uno de los administrativos de la Cámara de Comercio, y así vamos sumando, somos 15 en total. 7 trabajamos el libro, y ese libro pues fue muy bien recopilado, dimos nuestro testimonio de lo que vivimos en aquella época, y fue recopilado por un abogado que lo puso muy simpático, y es un libro de buena lectura, y se consigue en Amazon, y está en los 2 idiomas, inglés y en español. Entonces, lo que me estás diciendo es que aquello que un grupo de estudiantes analizó hace 45 años más tarde, lo que analizaron sigue teniendo vigencia, en opinión tuya. Interesantísimo, porque así es, porque mira, Carlos, el doctor César Quintero, que era nuestro decano,
Digo, teníamos de maestros a Carlos Iván Zúñiga, a Carlos Bolívar Pedrechi, leíamos los ensayos de Julio Linares, los que estaban en el movimiento de abogados independientes eran nuestros profesores, nos dieron a nosotros mucha información. El Tratado de Neutralidad, para que hubiera sido auténticamente de neutralidad, tenía que ser garantizado por las potencias económicas y militares de la época. No podía ser garantizado en su efectividad por una nación o dos naciones. En este caso, Panamá y Estados Unidos somos los que estamos garantizando la neutralidad. Rusia, como delante bien dijiste, que forma parte de uno de los 41 países que se ha adherido en forma voluntaria a ese tratado, estoy seguro que Putin tiene que estar bravo con Brezhnev, porque fue Brezhnev quien lo aprobó. Y estoy seguro que Putin dice, concho, estos dirigentes rusos anteriores a mí cometieron un error, se metieron debajo del paraguas del Pentágono, yo no lo voy a aceptar. O sea que Putin en cualquier momento sencillamente puede salirse. ¿Por qué? Porque tampoco China, tampoco la India, tampoco Alemania, tampoco Inglaterra. O sea, no es un tratado de igual para todos. O sea, hay privilegios a favor de los Estados Unidos y eso es lo que hay que pero corregir. Ricardo, también hay privilegio para Colombia, ¿no? Con el Tratado de Montería. También para Colombia, cierto. Colombia Eso es algo de que uno es que lo hizo Torrijos porque todo el apoyo que había dado López Miquelsen y para resarcir, pero que porque había que darle un privilegio a Colombia. No, eso es algo que nunca he entendido. Y Colombia todos los días tratando de conspirar contra la ruta del canal. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que podría pasar? A ver, don Ricardo Skilsen, porque esto puede ser un tema para las nuevas generaciones. ¿Qué podría pasar? ¿Que Panamá pidiera a Estados Unidos discutir el Tratado de Neutralidad? No digo hoy, pero correcto. Es un tema muy sensitivo porque no es fácil sentar a Estados Unidos a conversar con Panamá, pero es un tema que se podría denunciar el tratado por no tener fecha de terminación en la Corte de la Haya. Eso es un tema. Panamá podría ir a enfrentarse a Estados Unidos. Eso no sé si es político, diplomáticamente viable, pero bueno, esa es una de las fórmulas que hay. La otra fórmula es sencillamente crear conciencia y volver a tomar los estudios de la relación Estados Unidos-Panamá. Nuestros hijos no leen ningún libro de historia de las relaciones entre Estados Unidos y Panamá desde 1990. ¿Por qué? No sabemos. Es un tema que nosotros estamos pidiendo que vuelvan nuevamente los profesores de historia a enfrentar la materia, que el Ministerio de Educación coja con seriedad la relación Estados Unidos-Panamá. Hay que estudiar y hay que crear conciencia para luego, con un país más fortalecido en temas del nacionalismo patrio que teníamos en el 64, en el 47, en 1903, en la época de Armódio Arias, en el 25, toda esa historia que se conozca, que se lea y la tenemos que enfrentar. Entonces, volver a tomar la materia. Eso es necesario. El asunto, yo creo que no solamente es necesario, va más allá del Tratado de Neutralidad, que es para mi gusto es un tema pendiente. Para mi gusto, el tema del Tratado de Neutralidad es un tema pendiente de cómo tal vez ni la generación suya, ni la mía, ni siquiera la de Flor, que dice que es el tornillo para acá, lo vamos a resolver. Pero las siguientes generaciones algún día tendrán que debatir, bueno, ¿qué se quiere hacer? Porque la historia, el Tratado de Neutralidad visto como solamente en su palabra, claro que es bueno. Lo malo es el paraguas del Pentágono. Correcto. El concepto es muy bueno y ese es un concepto que siempre se ha pedido en Panamá. Panamá siempre lo ha pedido porque Panamá parte del concepto de la soberanía. Somos soberanos, pedimos para esa franja canalera que dé servicio a la comunidad internacional, que esa franja sea respetada por todos en iguales condiciones para todos. Hoy día hay privilegios que no se pueden seguir aceptando. Eso no puede ser. Imagínate que de repente Estados Unidos entre en la polémica que hoy día hay en Ucrania y de repente a través de la OTAN le mande armas entonces a Polonia para que Polonia se las pase entonces a Ucrania y viene una guerra, se da cuenta Putin de que Estados Unidos está entrando. Putin le dice entonces a Venezuela o le dice a Cuba o le dice a Nicaragua, mira hermano, a Venezuela tienen que hacer algo con ese canal porque están transitando barcos de guerra de un océano a otro, así que párame esa cosa, no sé qué vas a hacer, misil, si tienes un misil, tíraselo a Cristóbal,
O sea, puede pasar cualquier cosa y ¡pam! Paran. Eso puede pasar porque Estados Unidos se metió y Panamá, ¿qué tiene que ver con esa pelea en Ucrania? Cero. Aquí le pregunto a un oyente, dice, para estar claro, señor Skilsen, ¿qué le decimos entonces a los ucranianos que viven en Panamá y que hace poco protestaron y pedían al presidente Cortizo que bloqueara el paso de buques por el canal? ¿No se les puede impedir? Es muy buena pregunta, ya la hemos vivido nosotros también acá en nuestra tertulia y esos ciudadanos ucranianos que viven en Panamá hay que respetarlo y entiendo que Panamá a nivel de la Cancillería ha tomado la posición correcta. Panamá no, a nivel de la República de Panamá no está defendiendo a Rusia en esa invasión que tienen los rusos sobre Ucrania, el territorio soberano, independiente y libre. Panamá ya adoptó una postura a favor de los ucranianos frente a los rusos. Sin embargo, el que maneja el canal de Panamá, el profesor Catín Vázquez, tomó una decisión interpretando el Tratado de Neutralidad correctamente y le dijo a esos manifestantes, el canal seguirá neutral. Por lo siguiente, por consiguiente, cualquier nave de intereses rusos puede transitar siempre y cuando pague de un océano a otro. Son dos realidades y ese es Panamá. Claro, pero usted y yo sabemos, don Ricardo Skilsen, y Dios quiera que eso no ocurra, que si ocurriese una conflagración mundial, Estados Unidos no va a ver pasar los barcos rusos por el canal de Panamá. Eso no lo van a permitir en medio de una guerra. No, ¿qué va? Ellos no van a permitir eso. Yo lo dudo. Pero bueno, es que el Tratado de Neutralidad está bajo el paraguas del Pentágono, como se dijo aquella frase famosa. Así es, así es. Si Estados Unidos actúa como ha actuado y ya sabemos que están transitando barcos submarinos atómicos por el canal, y si los rusos sencillamente se ponen a reaccionar y Estados Unidos defiende su derecho y su privilegio y su contrato y su tratado, entonces Panamá entra en un juego muy complicado. Sí. Y aquí es el problema de siempre, que yo se lo explicaba a mis alumnos. ¿Por qué yo siempre estuve de acuerdo con que las bases se tenían que ir y el canal tenía que ser panameño? Porque es que la sola presencia de soldados de los Estados Unidos en Panamá nos hacía a los panameños enemigos de los enemigos de Estados Unidos. Correcto, correcto, correcto. O sea, automáticamente enemigos de los enemigos de Estados Unidos. Correcto, pero miren la inteligencia de los senadores, ¿no? Se fueron y tuvieron entonces una redacción muy particular entre ellos mismos, para ellos mismos, y sencillamente nosotros la estamos aceptando por la bendita declaración de entendimientos. Esa declaración de entendimiento que Marco Ríos firmó posterior a la firma que hizo en la OEA es un elemento que nosotros no aceptamos. Eso no se puede aceptar. O sea, nosotros nunca hemos aceptado las enmiendas de Cuncini y no vamos a permitir que ellos la interpreten y la apliquen. Esa es una pelea que Panamá tiene que llevar adelante gobierno por gobierno. Denis de Concini y Sam Nunn fueron los que impulsaron esas enmiendas. Sí. Correcto. Los senadores. ¿Qué dicen los oyentes, Flor? Aquí dice un oyente que le preguntaba casualmente a un capitán del canal justo el tema de los barcos y le decía que esos barcos de hoy día no caben por el canal. Esos portaaviones hoy en día son muy grandes. En el caso, me imagino, de los portaaviones rusos, ¿no? Que quisieran pasar por acá. Me dice que siempre han pasado submarinos y barcos estándares. Sí, correcto, pero mire que la mayoría de los barcos que se construyeron en el pasado tenían una limitación que le llamaban el Panamax. Había una eslora y una manga y un puntal que tenían los barcos de altura, como de lado y como de largo, para cruzar el canal, para transitar el canal. Por ejemplo, los submarinos atómicos todos están en capacidad para cruzar el canal. Obviamente, algunos otros barcos no lo van a poder hacer. Pero sí hay un tema interesante. Y recordemos lo que pasó con las Malvinas. Y recordemos la doctrina Monroe, que viene del siglo XIX, 1823. Panamá es parte de las Américas. Y las Américas estaba garantizada en su defensa por parte de Estados Unidos a través de la doctrina Monroe. Y América entera apoyó a Argentina en la lucha de las Malvinas. Pero Estados Unidos no. Estados Unidos no.
y Estados Unidos permitió a los ingleses mover flotas del Atlántico al Pacífico, al revés, del Pacífico al Atlántico, porque ellos atacaron por el Atlántico a Argentina. ¿Por qué lo hicieron? Si Panamá estaba a favor de Argentina, a favor de la unidad latinoamericana, porque estaba el canal en manos de los Estados Unidos. Pero como ellos sencillamente violaron su propia doctrina. Es que ellos son amigos entonces de la Thatcher. Entonces, bueno, era Reagan y Thatcher, amiga. Entonces, pues son políticas norteamericanas, pero pasó. Esa es la historia de este país. Se ha usado el canal para ciertas travesuras que a veces nos pueden afectar y los panameños tenemos que controlar eso. Ya lo estamos controlando muchísimo más. Y yo estoy a favor de la postura del señor profesor Catín Vázquez, que dijo, el canal se mantiene neutral. Hay que ver qué dice Estados Unidos después. Estamos claros. Y después se supo, Ricardo, que hasta Noriega ayudó a los ingleses con espionaje, de inteligencia. No, si esa guerra de las Malvinas, acuérdense que invocaron el TIAR y los gringos se encargaron de desactivarlo. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Correcto. Esa guerra fue muy interesante y dejó al descubierto las realidades. Sí, correcto. Sí, señor. Bueno, entonces, don Ricardo Skilsen pone sobre la mesa un tema que Flor y yo veníamos haciéndonos esa pregunta con los oyentes hace rato. ¿Se acuerda, Flor? Sí. ¿Cómo se administra la neutralidad del Canal de Panamá? El documento firmado en aquel momento y luego las enmiendas incorporadas están allí y están vigentes. Así es. Yo sí creo que es un tema pendiente que tiene Panamá de, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, seguimos mirando para otro lado. Fíjese, Panamá no, productores del sector porcino y otros más le han pedido a Estados Unidos que si se puede renegociar el tratado de promoción comercial, porque ellos ven que van a ser afectados. Y Estados Unidos ostensiblemente ya dijo que no hay nada que renegociar. Ese tratado comercial, recordémonos que hubo un debate entre el presidente Martín Torrijos y el presidente de hoy, Emito Cortizo. Así que sí, claro. el tema de la agricultura fue sumamente importante en esa negociación y lo que se logró en ese tratado de libre comercio es lo que se logró. Y eso fue en la administración de Ricardo Martinelli, consecuencia de lo que negoció desde la administración de Mirella Moscoso en adelante. Varios gobiernos panameños negociaron eso y lo que tenemos es lo que tenemos. Modificar un tratado de libre comercio es extremadamente complicado. Sí, pero lo que a mí me llama la atención es la actitud. Ni siquiera dejan una ventanita abierta. Dicen no y punto. Ahora imagínense en un día que una administración panameña dice, oiga, señores de Estados Unidos, tenemos este tema pendiente. ¿Cómo lo resolvemos? Sí. Yo sí creo que es un tema pendiente. Sí, también. Para mi opinión, sí es un tema pendiente. Y esto fortalece la nacionalidad panameña. Muchos están en el comercio, muchos están en la construcción, como el amigo Saúl Méndez, están en la construcción viendo su pequeño territorio, pero Panamá es un país con muchos intereses y tenemos todos que tomar los temas y hay que negociar y transar. Como él dice, hay que negociar con la CAPAC, hay que negociar y buscar el punto intermedio. El tema del Tratado de Neutralidad es un tema que nos toca a nosotros y eso fortalece la nacionalidad del panameño. Eso es una historia que viene desde 1903 y quién sabe antes. Antes, 1846 con el Mayarino Bidlack. Correcto, exacto. Antes, así es. Con la construcción también del ferrocarril. Correcto. Así es. Bueno, don Ricardo Skilsen, qué buen tema. Valiosísimo, por cierto, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de presente y desde el punto de vista de futuro. Perfecto. Bueno, muchas gracias y recomendamos la lectura de nuestro libro, que ahí están todos los detalles. ¿Cuál es el otra título? Cara de la moneda. ¿Cuál es el título? El título es Estados Unidos y Panamá, neutralidad, tarea pendiente.
¿Y dónde se consigue, señor En Esquilzo? Amazon. Este libro se consigue en Amazon. Se consigue en Amazon, se puede bajar pues, en forma digital por $7 o se puede pedir también en cobertura dura por $20 en Amazon. Y en la universidad, en la Facultad de Derecho, en la Universidad Católica, el profesor Carlos Lee va a tener una conferencia pronto sobre el tema y ahí también se van a vender los libros. O sea que los libros están en Oiga, tiene Amazon. ahí lo tiene, muestra la portada para ver. Ahí está. Estados Unidos y Panamá, neutralidad, tarea pendiente. Ajá, listo. Bueno, don Ricardo, muchas gracias, muy amable. Por Muchas romper el gracias, tiempo. Flor. Hasta luego, Saludos. gracias.